Buenas tardes. Excelentísimos señores ponentes, don Felipe González, señor Jorge Edwards, señor Enrique Krause, señor Mario Vargas Llosa, don Fernando Savater, señor Ricardo Cayola, excelentísimo señor secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, excelentísima señora embajadora de los Estados Unidos mexicanos, excelentísimo señor presidente del Senado de México, excelentísima señora presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de México, excelentísimas señoras y señores diputados y senadores de México, excelentísimos señores embajadores acreditados ante el Reino de España, autoridades, miembros del Consejo Rector y de Alto Patronato de la Casa de América, señoras y señores. Buenas tardes, les doy la bienvenida a la Casa de América, a este homenaje a Octavio Paz, el siglo XXI, la experiencia de la libertad. Las autoridades mexicanas han impulsado en este año 2014, en el centenario del nacimiento del gran poeta, del intelectual y diplomático comprometido, un homenaje a su figura. Instituciones públicas y privadas de México y de otros muchos países, en este caso España, el Instituto Cervantes, la Casa de América, la Biblioteca Nacional, nos sumamos a estos actos. Y quiero agradecer a las autoridades mexicanas y a la embajadora que haya querido que uno de los actos más importantes de este homenaje fuera de México se celebre en esta Casa de América, que es su casa. Este es un año relevante para las relaciones de España y México, y lo es por este homenaje que estamos celebrando de forma conjunta. Lo es también porque Elena Poniatowska recibió recientemente el Premio Cervantes, la más alta distinción de las lenguas españolas. En el mes de junio recibiremos la visita de Estado del presidente Peña Nieto y en diciembre tendrá lugar la cumbre de jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones en México, nuevamente como sucedió ya en 1991 en aquella primera cumbre. Además, este homenaje sirve sin duda y un elemento fundamental para revitalizar, para fortalecer los vínculos de hermanamiento entre nuestros dos países, entre México y España. Les doy la bienvenida a todos ustedes y les doy la palabra al excelentísimo señor secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica. Muchas gracias. Este es uno de los privilegios que me corresponde como presidente del Consejo de Administración de la Casa de América, el tener aquí a estos ponentes, tener aquí esta nutrida delegación mexicana con el presidente del Senado, senadores, congresistas, la embajadora de México, y no os voy a quitar más que unos minutos. Yo no les voy a hablar de Octavio Paz, habiendo aquí tantas cualificadas personas para hacerlo. Les voy a hablar de un pecado en el que incurrimos frecuentemente, que curiosamente no se encuentra entre los 7 pecados capitales, que es el de la ingratitud. Ser ingrato, que es casi lo mismo que ser injusto, es algo muy humano y algo muy nuestro. Y recuerden, si no, a Cristóbal Colón, cargado de cadenas, volviendo de Santo Domingo. Recuerden la petición de cuentas al gran capitán, o recuerden cuántos de los leprosos curados vuelven para agradecer su curación a Jesús. Los actos de ingratitud a Colón y al gran capitán fueron redimidos por los reyes católicos, liberando al almirante de las cadenas y eximiendo a Gonzalo de Córdoba de hacer las cuentas que le pedía. En este acto queremos dar tan solo una parte del reconocimiento que Octavio Paz merece para defender la libertad. Esa libertad que hoy parece tan ganada, tan fácil, tan natural de tener, pero que hace muy poco, realmente muy poco, no se podía decir lo que se pensaba en muchos de nuestros países iberoamericanos. La libertad está en la poesía de Paz, en decir lo que se quiere decir, en que nadie te impida expresar lo que se siente. La libertad no es, sin embargo, un fruto fácil al alcance de todos. Solo la verdad nos hace libres, y en la búsqueda de la verdad se pasa uno toda la vida. Octavio Paz así lo hizo, decía: cambiamos para ser fieles a nosotros mismos. Y hoy tenemos con nosotros a unos grandes amigos, grandes hombres, nombres iberoamericanos muy conocidos por sus decisivos aportes a la literatura, a la política, a la historia, al pensamiento o a la diplomacia, como Jorge Edwards, Felipe González, Enrique Krause, Fernando Savater y Mario Vargas Llosa. Son ellos, como lo es Octavio Paz, patrimonio iberoamericano. El lugar que tiene hoy Iberoamérica en el mundo, su condición de Occidente, que consiste en la defensa de los valores generosos de la libertad, igualdad, solidaridad, a la que nos incorpora la mezcla de culturas, razas, la hospitalidad y la benevolencia, así como la suma cortesía, se debe tanto a los pueblos como a los grandes hombres y mujeres que viven con nosotros y nos han precedido.
Son ellos los que colocan a Iberoamérica en el mundo, y de uno de ellos, de Octavio Paz, va este coloquio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Señor don Jesús Gracia Aldaz, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. Señor senador Raúl Cervantes, presidente de la Cámara de Senadores de México. Señora embajadora Roberta Layuz, embajadora de México en España. Embajador José Luis Martínez, director general de Asuntos Internacionales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Yo les robaré unos minutos de su tiempo porque seguramente todos queremos escuchar a quien esta tarde han aceptado la invitación. Simplemente para agradecer en primer término a don Jesús Gracia Aldaz por sus palabras en general para Octavio Paz y por supuesto para haber acogido en el Senado mexicano esta actividad que hemos realizado de manera conjunta. Por supuesto, en el mismo sentido, a Casa de América y a su director, Tomás Poveda, que junto con su equipo de colaboradores, una vez más, nuestro anfitrión ha hecho honor a su misión de generar y fortalecer los puentes de España y sobre todo también con nuestro continente. No es una casualidad, señoras y señores, que hoy celebremos el centenario de Octavio Paz precisamente en España, un país con el que Paz mantuvo siempre una relación tan rica como compleja. Me enamoré, ya lo estaba, siempre lo he estado. Le dice en una carta de 1961 a Jaime García Terrés, al del pueblo español, de las piedras, del mar, del sol de este país. Quizá por ello, entonces, este coloquio que hoy nos reúne es una nueva invitación de Octavio Paz para pensar y repensar sobre la libertad, ese gran tema que predominó en su poesía, en el ensayo, en la crítica de las artes visuales, en la empresa cultural, en la palabra escrita y en la hablada, en el medio impreso y en el digital, en la juventud y en la madurez, en la obra y en la vida. En esos meses se ha hablado y escrito como nunca antes acerca de Octavio, diría Amarillo, pero destaca como denominador común que en todo ello no se piense en Paz como pasado, sino como algo vivo, como recuperación y rescate de un trabajo intelectual sobre el mundo, tan actual ahora como pionero en el pasado. Su meditación permanente sobre el concepto de libertad y su existencia o ausencia en democracias o tiranías está hoy más vigente que nunca. Su pensamiento, expresado en una poesía densa y sofisticada y en una prosa extraordinaria, es una guía que nos brinda no solamente un referente literario, sino también ético y estético para la discusión sobre la organización del hombre en sociedades cada vez más complejas y vinculadas entre sí. En su discurso de Jerusalén de 1977, Paz nos llama a convertirnos en exploradores permanentes del concepto de libertad, cuando afirma el verdadero misterio no está en la omnipotencia divina, sino en la libertad humana. Con la libertad como faro, Paz abordó intensamente el examen riguroso, crítico e implacable de la cosa pública, de la política y del poder. Fue, desde la posición intelectual, un actor apasionado que jamás rehusó la polémica, ofreciendo siempre un debate abierto y tolerante. Por eso, para el Senado mexicano, un cuerpo colegiado plural, representante del Pacto Federal en el país, compuesto por políticos, mujeres y hombres que hacemos de la política nuestra actividad cotidiana y buscamos hacerlo profesionalmente, no hay mejor forma de reflexionar sobre este misterio que dialogando con 5 pensadores que conocen a profundidad la obra de Octavio Paz y que han contribuido enormemente a la filosofía y a las ideas de nuestro tiempo. Los frutos de la dialéctica entre Octavio Paz y Mario Vargas Llosa siguen ofreciendo luz sobre los dilemas filosóficos de la libertad, ambos protagonistas de primera fila de su tiempo, que es también el nuestro. Ambos defensores de la libertad y de la supremacía del ser humano con perspectivas similares, pero con distinciones conceptuales, que han enriquecido sin duda el pensamiento liberal y la política en acción. No es accidental, me parece, que en el tiempo Vargas Llosa, por sus posiciones políticas, sufriera los mismos ataques que años atrás padeciera Paz por las suyas. El origen, por otro lado, de la relación de Paz con Fernando Savater es un ejemplo del respeto que despertaba en el escritor mexicano aquel que aportara inteligencia, originalidad, seriedad y tolerancia al debate intelectual. Del primer contacto a los 25 años de Savater se generó una estrecha relación que provocó una larga lista de colaboraciones, muchas de ellas publicadas en Vuelta, y 40 años después del nacimiento de aquella amistad, Savater fue galardonado con el premio Poesía y Ensayo Octavio Paz. Se señala que de las consecuencias de la guerra civil y de la dictadura hablan los más tempranos versos de nuestro homenajeado. De su reflexión evolucionó una intuición ética en un prolífero entramado intelectual.
fue causa de satisfacción para Paz que en 1982 España eligiera a un líder demócrata de izquierda que sabía que para realizarse la libertad es inseparable para la justicia. Paz, por otro lado, fue un admirador de la obra de Jorge Edwards, a quien conoció en los años 60, época dorada para la literatura latinoamericana, pero de tiempos oscuros para nuestras democracias. Ambos compartieron la literatura, la diplomacia y la cultura como terrenos para abrir paso a un mundo diferente e incluso a contracorriente, de los regímenes que conocieron y también de los que estudiaron. Ambos perciben el concepto de libertad como un elemento esencial de su obra. Sería para mí muy aventurado, finalmente, describir lo que significa tantos años de amistad y travesía intelectual entre Octavio Paz y Enrique Krause. Además del valor de su propia obra como historiador, ensayista, editor y empresario cultural, Krause no solo es un lector penetrante de Paz, sino un profesional que ha tenido, permítame la expresión ingeniero, la rara cualidad de reconocer lo que su itinerario intelectual le debe a Paz: gratitud. En este contexto, no tengo más que valorar a todos ustedes su presencia y su generosidad por aceptar participar en esta cita. Finalmente, y con ello concluyo, el coloquio ocurre casi un cuarto de siglo después del encuentro La experiencia de la libertad, celebrado en la Ciudad de México en 1990 y que marcó un hito para el pensamiento político liberal de la época. En aquella ocasión se estremecieron las mentes, se escucharon sus voces. En esta ocasión estoy segura que también volverá a ocurrir. Tenemos, insisto, por todo lo que seguramente escucharemos esta tarde, muchas buenas y urgentes razones para regresar al pensamiento de Octavio Paz y hacer de la conmemoración del centenario del nacimiento del poeta un acto de reflexión. Y qué mejor forma, insisto, que al amparo del talento de nuestros invitados, cuyas disertaciones sin duda nos invitarán a debatir y a proponer ideas que contribuyan a construir la Casa Universal de la Libertad, esa a la que se refirió Paz en la clausura del Coloquio de México. Hago votos porque este encuentro, siglo XXI, la experiencia de la libertad, represente una nueva cita para atrevernos a abordar, más aún, a renovar el compromiso de actuar en esa dirección. Muchas gracias. Un viejo anhelo de la cultura mexicana es el intentar ponerse en sintonía con el mundo. El que los mexicanos fuéramos por fin, como dice Octavio Paz al final del Laberinto de la Soledad, contemporáneos de todos los hombres. Es algo que empieza en cierto sentido Alfonso Reyes, helenista, intérprete de Goethe, el que trajo de nuevo a Góngora a España, y que sigue la generación posterior, los coetáneos de la generación del 27 en España. Pienso en los contemporáneos de México, en Salvador Novo, en José Gorostiza, que tanto hizo por Octavio Paz en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Gilberto Owen, en Torres Bodet, etc. Pero quizá el primer mexicano que no solo se sienta al banquete de la civilización, sino que influye verdaderamente en él, es Octavio Paz. No solo como alguien que fue un poeta surrealista junto a Breton y Peret y logró formar parte, digamos, del círculo surrealista, sino por muchas intervenciones que tuvo en el mundo intelectual. No solo como un convidado, sino alguien que es el anfitrión y que decide el menú de ese banquete. Yo creo que eso es algo que en México no hemos sabido valorar del todo. Paz escribió Hijos del Aire con Tomlinson, por ejemplo. Paz formó parte de un experimento colectivo de poesía en el Renga con Eduardo Sanguinetti. Paz interpretó a Marcel Duchamp o a Claude Lévi-Strauss en diálogo muchas veces con ellos, tanto, digamos, la ruptura del arte que representa Marcel Duchamp como la ruptura en la interpretación antropológica de Claude Lévi-Strauss. Fue amigo de Motherwell, el pintor, o de Balthus, etcétera, etcétera. Es decir, por primera vez hay un mexicano que es genuinamente universal. Yo no voy a cometer la osadía de presentar a los ponentes hoy, sino un poco, como ha hecho la senadora Blanca Alcalá, intentar relacionarlos con Octavio Paz. Jorge Edwards en 1973 publicó Persona non grata, que es un libro de una inmensa valentía. Era el agregado, el enviado personal de Salvador Allende en la Cuba de Castro, justamente en los años en que se desata el caso Padilla, y él, fiel a la verdad más que a la encomienda, decide contar lo que vivió en La Habana después de haber sido expulsado de ese país. Ese gesto se parece mucho a la renuncia de Octavio Paz a la Embajada de México en la India tras la matanza del 2 de octubre. Jorge Edwards
que conocía a Paz desde los 60, se volvió un colaborador habitual de la revista Plural y luego de Vuelta. Paz dijo en el mismo 73, cuando se publicó Persona non grata, y cito literal, que era uno de los clásicos verdaderamente vibrantes de la literatura latinoamericana moderna. Más allá de esta justa valoración literaria, era también una valoración y un apoyo moral, alguien que estaba siendo defenestrado por su apostatía del mundo, digamos, de Cuba y todo lo que representaba la Revolución Cubana en esos años. Jorge Edwards es, desde luego, brillante ensayista, narrador, memorialista, tiene un libro hermosísimo sobre sus tratos con Neruda y es, por supuesto, Premio Cervantes de Literatura. Tiene la palabra Jorge Edwards. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Yo pienso que la experiencia de la libertad en Octavio Paz deriva de su experiencia de la poesía y voy a tratar de explicarlo. La experiencia poética de Octavio Paz lo conduce a una experiencia de la libertad en la sociedad y de la libertad sobre todo frente al lenguaje. Octavio Paz es un heredero moderno del romanticismo poético y del surrealismo. Es un gran conocedor de la poesía romántica y es un gran conocedor de la modernidad, sobre todo francesa. Es un analista extraordinario de Mallarmé, de Rimbaud, etc. Y enseguida tiene una relación con algunos poetas que fueron poetas del pensamiento y de la historia, que son esencialmente Paul Valéry y T.S. Eliot. Bueno, cuando él escribe libertad bajo palabra, él está pensando en que la palabra libre, que es la palabra del poeta, es también la palabra que debe imponerse en las sociedades modernas. Y él piensa en algo muy ambicioso. Él piensa en insertar la palabra poética en la historia moderna, que es un pensamiento con un lado muy utópico, muy audaz, pero al mismo tiempo con una elaboración en la obra ensayística de Paz notable. Es decir, Paz es un poeta, un ensayista y una persona que tiene un pensamiento poético enormemente original, refinado, complejo, y que le permite abordar los temas de la sociedad con esa libertad extraordinaria con que lo hizo. Yo voy a citar aquí, por ejemplo, una frase del Arco y la Lira. El árido mundo actual, el infierno circular, es el espejo del hombre cercenado de su facultad poetizante. Bien, yo creo que a esto se une un conocimiento de la filosofía clásica de Octavio Paz que lo acerca a todas las filosofías del movimiento, del cambio. Heráclito es su primer gran maestro. Y lo que caracteriza el pensamiento de Octavio Paz es una movilidad, un cambio constante y una observación de las sociedades que tiene reflejos en su ensayística, pero tiene también una constante evolución en su visión de las cosas. A mi juicio, en el pensamiento de Octavio Paz se produce en alguna etapa, hacia la mitad de su vida, una entrada de las filosofías orientales que coincide muy curiosamente con su pensamiento poético, porque él ve en lo oriental un intento de superación del principio de identidad clásico de la filosofía griega. Él cree que el principio de identidad puede paralizar y poner demasiado rígidas las posiciones políticas, sociales, poéticas, y llega a una admisión de la contradicción muy sorprendente que se da en toda su poesía desde muy joven, desde antes de que él conociera
todos estos antecedentes intelectuales de ese pensamiento. Eso es el hombre del movimiento intelectual y del movimiento poético. Y el orientalismo, sobre todo el taoísmo, lo hace pensar en la posibilidad de superar o por lo menos de mitigar los principios de identidad y de contradicción. De manera que yo veo en Octavio Paz a una gran inspiración para nosotros, porque otro aspecto del pensamiento de Octavio Paz es el siguiente. Él analiza el marxismo en su origen como crítica de la sociedad existente, crítica del mundo burgués, crítica incluso de la Ilustración francesa. Y él desarrolla la idea de que el marxismo pasó a ser una crítica, a ser una ideología, y que después pasó de ser una ideología, en algunos países del mundo europeo, sobre todo en la Unión Soviética, pasó a ser una idolatría. Y entonces él plantea, como pensamiento político esencial, la idea de hacer la crítica de la crítica. Y hace la crítica de la crítica en muchos de sus ensayos en una forma muy brillante. Yo quiero contar una anécdota personal. Yo conocí a Octavio Paz porque él pasó por Barcelona y le dijo a Carlos Barral que había leído Persona non grata y que me quería conocer. Y tuvimos una relación muy amistosa en esos años finales de él. Pero él tenía una intensa curiosidad, diría yo, por el personaje de Pablo Neruda, de quien él se había separado claramente por razones políticas a partir del año 40, 41, en México, cuando Neruda fue cónsul general en México. Pero me hacía unas preguntas extraordinarias todo el tiempo sobre Neruda. Por ejemplo, una vez me preguntó cómo tomaba su whisky Pablo Neruda. Yo le expliqué hasta el tipo de vasos y la cantidad de hielo que le colocaba y los whisky que prefería y qué sé yo. Y de ahí salió un ensayo mío que se llama El whisky de los poetas. Así que todo partió de esa conversación. Pero les quiero contar otra cosa. Un día hablamos por teléfono en Madrid y Octavio me dijo lo siguiente: he releído la poesía de Neruda desde la primera línea hasta la última, me dijo, y creo que es el mejor de todos. Me dijo con esas palabras, pero su error fue la política. Bueno, yo me he quedado pensando muchas veces sobre esa frase final y esa conclusión, y creo que yo matizaría eso. La política fue el error de muchísima gente y fue la pasión de mucha gente en esa época, en los años 50, los años 60, etc. Pero yo creo que el error de Neruda, real, fue el conformismo. Es decir, Neruda se instaló en una ideología como si quien se instala en una gran poltrona y se quedó tranquilo. Y cuando empezó a notar que la realidad no se adecuaba demasiado al pensamiento suyo y a la teoría, empezó a tener dos lenguajes, un lenguaje privado y un lenguaje público. Y yo en el capítulo mío sobre ese problema, en mi libro sobre Neruda, Adiós Poeta, que es una memoria de lo que yo supe de Neruda, tengo un capítulo que se llama El cardenal ateo. La impresión que me dio el poeta muchas veces es de que era un cardenal muy listo, que veía la contradicción, pero cuando asumía la palabra pública, hablaba con otra lengua. Bueno, justamente Octavio es todo lo contrario de eso. Octavio Paz nunca se instala en una teoría, en una ideología, está en un proceso de revisión permanente e incluso desarrolla él la teoría de que hay una poesía crítica. No solo la crítica política y de la experiencia, sino la poesía crítica. La poesía crítica para él es la poesía que se hace preguntas sobre la propia poesía y que tiende a criticar el lenguaje que utiliza. Y eso es un elemento que Octavio Paz utiliza además maravillosamente, magistralmente, en su análisis de Mallarmé en El arco y la lira. Así que yo creo que aquí hay un poeta de una gran modernidad, de una enorme libertad en su visión de todo, de la poesía, de la novela, de la sociedad, de las teorías políticas,
de una gran agudeza en su análisis político y enseguida de un rechazo de toda rigidez frente a lo que tiene que ser el análisis libre, hecho por un poeta de la libertad, de la sociedad, de la política y de la literatura. Yo quiero decir que a mi juicio, esto es una cosa que no puedo demostrar inmediatamente, pero a mi juicio hay dos grandes figuras poéticas de la libertad en América Latina para mí. Y esas figuras son Octavio Paz y Vicente Huidobro. Vicente Huidobro, solo les quiero decir lo siguiente, que hizo un gran ensayo sobre algo que él llamó los esclavos de la consigna. La esclavitud de la consigna es la rigidez teórica, es encadenarse a una ideología. Y en ese sentido, el pensamiento de Huidobro y el de Paz creo que coincidían notablemente, y Paz hace continuas referencias a la obra de Huidobro en su ensayística. Enseguida, Paz se refiere a todo el problema de la modernidad y la religión. Y solo quiero decir lo siguiente, que Paz apunta a un elemento sagrado que representa la poesía y que en cierto modo reemplaza a la religión. Desaparecieron las grandes teorías religiosas, pero la sociedad que tiene poesía tiene un elemento sagrado que hay que defender a toda costa. Y para decir esto, él hace una cita muy bonita de Heidegger, que es un filósofo un poco desprestigiado como militante político, o muy desprestigiado, pero admirable como filósofo, porque nadie discute su genio filosófico. Heidegger dice: hemos llegado tarde para los dioses y demasiado temprano para el ser. Y esto lo analiza Octavio de una manera brillante. Describe el crepúsculo de los viejos dioses y la imposibilidad para el hombre moderno de llegar a ser, como poeta, como ser humano, como hombre frente al universo, etc. Así que termino con esto. Les digo que el título, como todos los títulos de Octavio, es un título muy sugerente, es el del arco y la lira, como libertad bajo palabra. La libertad en la palabra y la necesidad de que la poesía represente la libertad de la palabra, que él lo analiza a través de la inspiración de los románticos y a través de la escritura automática de los surrealistas. Escritura que él discute, porque dice que finalmente, si la escritura es realmente automática, la escritura no es creadora, es simplemente el habla colectiva que se lleva automáticamente al papel. Así que su crítica del surrealismo, depende de su entusiasmo por el surrealismo, es importante. Pero el arco de la lira, ¿qué representa? La lira es el orden clásico, estético, apolíneo, bello, etc. Y el arco es la necesidad del ser humano de ir más allá, de ir a lo otro, de trascender. Así que Octavio constituye para mí una lección permanente, una lectura permanente y un llamado a pensar en forma libre, personal, autónoma. Es lo que más se necesita, creo, en el mundo contemporáneo. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge Edwards. Habrá ocasión de volver a la idea central de sus palabras, que es la vindicación del poeta, incluso en sus ensayos. Y otra idea que creo que es central es la forma en que se apropió del mundo oriental. La cultura hispanoamericana en general suele mirarse a sí misma todo el tiempo, y Paz no solo tuvo una curiosidad universal por el mundo de Occidente, sino también por el mundo oriental. Fernando Sabater, en el año pasado, cuando recibió el premio Octavio Paz, narró justamente cómo conoció a Paz. Habla de la curiosidad que dice Jorge Edwards, porque le mandó una carta siendo muy joven, y Paz inmediatamente entabló relación con él, deslumbrado por las ideas que ya apuntaba Fernando en esos años. Y ahí entablaron
una amistad que duró mientras Octavio Paz estuvo vivo. Fue un colaborador importante de la revista Vuelta y comparte con Paz la idea, una doble idea. Una, que las ideas hay que ponerlas en la plaza pública y hay que luchar por lo que uno cree. Creo que Fernando es un ejemplo emocionante de alguien que ha puesto en juego su libertad personal, muchas veces incluso su integridad física, en defensa de la democracia en España y contra, digamos, la lucha del terrorismo etarra, y ha encabezado muchas buenas batallas y en las que le tocó vivir a Octavio Paz junto a Octavio Paz. Y yo creo que esa es una coincidencia importante, más allá de, obviamente, su vastísima obra como ensayista, como novelista y como temprano dramaturgo. Tiene la palabra Fernando Serrano. Sí, muchas gracias. Bueno, yo no me voy a atrever a glosar y a volver a elogiar, porque, en fin, me parece una tarea redundante, la figura de Octavio Paz como poeta señero, como poeta destacado, imprescindible, y por supuesto también ni siquiera la labor de ensayista, que para mí ha sido tan importante, porque verdaderamente los ensayos de Paz son permanentemente una muestra de esa escritura a la vez clara, precisa, profunda, es decir, de una claridad que no es la falta de fondo, sino la sencillez para alcanzar ese fondo. No, los ensayos de Paz que viajan por todo el pensamiento europeo, por el pensamiento oriental, por el pensamiento americano, que acercan unos a otros esas ideas, las ponen en conexión. En el fondo, pensar es conectar ideas, es decir, tener una sola idea, estar poseído por una idea, no se puede llamar pensamiento. El pensamiento es la búsqueda de las similitudes, de las conexiones, de las conjunciones y disyunciones, como en el título de una de las obras de Paz. Esa es la labor del pensamiento, y esa labor de pensamiento la realiza con extraordinaria claridad, sencillez. No nos carga con el esfuerzo que a él le costaba escribir sobre determinadas materias más arduas, conocer obras de antropología, conocer obras de pensamiento, como antes se señalaba. Hay muchos autores que, digamos, castigan a sus lectores haciéndoles notar todo el esfuerzo que han hecho para escribir sus obras, ¿no? Ya que a ellos les ha costado tanto y han tenido que trabajar tanto para preparar sus obras, que el lector también lo pase mal un rato para darse cuenta de que las cosas no son tan sencillas como parecen. Bueno, Octavio Paz tenía lo que llamaba Ortega la cortesía del filósofo, que era la claridad. Es decir, tú lo leías y la labor, el esfuerzo, el penar lo había hecho él. Tú lo que te quedabas era con las ideas, con las conexiones, con la posibilidad de seguir pensando. Porque una de las cosas importantes de Paz, a mi juicio, es el que era un autor que remitía más allá de él mismo. Los que hemos tenido la suerte de conocer a grandes figuras de la escritura, del pensamiento, etcétera, y aprender y admirarles de cerca, llegas a ver que hay unos autores que son, por decirlo así, intransitivos. Es decir, son genios intransitivos, las cosas acaban en ellos. Tú te acercas y ese autor son como los agujeros negros del espacio. Se tragan a las personas, la admiración. A veces es fascinante conocer un polo de esos en que se va tragando la energía y que crea a su alrededor como un campo, digamos, infranqueable. Todo eso realmente es fascinante. Pero son autores intransitivos, es decir, las cosas acaban en ellos, no empiezan en ellos. Y en cambio otros autores son transitivos, es decir, abren caminos, te disparan más allá, sirven de plataforma de despegue. No son pistas de aterrizaje, sino pistas para aprender a volar. Y Octavio era de estos autores. Para mí, que me he preocupado mucho profesional y también intelectualmente del tema de la educación y de la transmisión del conocimiento, de la formación del alma, que nos formamos unos a otros, porque
los seres humanos precisamente no nacemos hechos, sino que nos tenemos que hacer en el útero social, en el tráfico y en el diálogo con los demás, y por lo tanto la educación es imprescindible. La educación es esa labor de transmisión que Octavio realizaba con toda naturalidad. Y eso lo puedo testimoniar, porque yo era un joven, digamos, totalmente ignorante, o peor que ignorante, lleno de ideas equivocadas, como suele pasar. Y entonces Octavio realizó conmigo y con tantos otros una labor pedagógica que no se llamaba a sí misma así. Es decir, él enseñaba sin sentirse o sin ponerse en la posición del maestro que dice, escucha, que ahora te lo voy a decir. No, él ejercía esa función sin adoptar la posición del dominio, ¿no? Y la ejercía muchas veces por una de las labores más complicadas que tiene la enseñanza, que es contrariar al discípulo. Es decir, y yo la cosa que más abomino, sobre todo cuando van pasando los años, es esos adultos, esos jóvenes, esos adultos, esos viejos, que se pasan la vida dando la razón a los jóvenes, diciendo que son estupendos, que ellos son la salvación del universo, etc. Eso es la labor antipedagógica por excelencia. Esos son los que quieren corromper realmente a la juventud. La única forma de enseñar es ofrecer una resistencia para que pueda crecer hacia arriba y no reptar el joven, el discípulo. Todos crecemos como la hiedra, apoyándonos en lo que nos ofrece resistencia. Y los maestros, los enseñantes, tenemos que ser eso que ofrece resistencia. Octavio Paz lo fue con amabilidad, con una enorme paciencia y generosidad, con mis impertinencias y con mis impaciencias juveniles, pero él ejerció esa función de pedagogía, no tanto de decirme lo que yo tenía que pensar, sino de convencerme de que tenía que pensar. Y de convencerme que las cosas que yo estaba creyendo o dando por hechas que las había pensado. Tengo un amigo que muchas veces cuando alguien dice delante de él, mira, yo pienso, y me dice, no, tú no piensas, tú repites. Y es verdad, que mucha gente cree que piensa pero solo repite. Y muchas veces también en la época juvenil todos creemos pensar y estamos repitiendo. Octavio era capaz de mostrarte que efectivamente estabas repitiendo, que te faltaba un hervor, un ir más allá en esa tarea de intelectual, y eso es fundamental. Encontrar un maestro es el mejor hallazgo de la vida, sobre todo si no es simplemente un hallazgo en un libro o en un texto, sino que es en una persona, y en una persona que está hablando contigo, enseñándote a ti, no en general, sino a ti, lo que tú necesitas, lo que a ti te falta, en el terreno intelectual, en el terreno poético, en el terreno afectivo, en el terreno cultural. Esa labor de dinamizador cultural que tuvo Paz, al acercarte a él, y Jorge lo decía muy bien, esa sensación de movimiento, es decir, Octavio permanentemente era como un remolino que no deja estancarse el agua de la cultura, que no deja que el agua de la cultura se estanque y críe moho, sino que está constantemente creando ese remolino en el cual hay el fervor, el movimiento del pensamiento de la cultura. Esa labor pedagógica, que por supuesto no solamente, claro, realizó conmigo, con personas aisladas, sino en general, él fue un gran dinamizador cultural, la labor de emprendedor cultural, ¿no? Don Miguel de Unamuno decía que él había querido ser como el tábano, como el aguijón, el incitatoris paghi, la espuela o el aguijón del país, ¿no? Bueno, pues esa labor de espuela, de aguijón, de tábano que hace que no se eche uno a dormir, sino que te despiertes y marches, eso, por medio de revistas, por medio de conferencias, por medio de ideas, por medio de polémicas, arriesgándose. Es decir, muchas veces, ¿usted cree que Octavio Paz se equivocó en esto? Naturalmente. O sea, los únicos que aciertan siempre son los que se quedan en casa mirando por la ventana para ver qué hacen los demás y criticarles. Esos aciertan siempre. O sea, si tú te quedas un suficiente tiempo asomado a la ventana, siempre ves caerse a alguien en la calle. Y te puedes reír. O sea, eso es evidente. Lo que pasa es que tú no eres de los que sales a la calle ni de los que andas por la calle. Entonces, Octavio no. Octavio salió y anduvo y encabezó
movimientos y se arriesgó hasta el último momento. Yo recuerdo en los últimos años cuando, en fin, ibas a verle a recién salido de la clínica o todavía en la habitación misma del hospital, como yo fui en los últimos años, ibas a hablar con él y uno iba acongojado, preocupado porque las noticias que tenías de su salud y tal. Él empezaba a hablarte de los zapatistas, de lo que pasaba en el comandante Marcos, de no sé qué. Y seguía absolutamente necesitado de crear ese movimiento, de entender, de comprender, de ir más allá, de equilibrar, sin dejarse asustar por las implicaciones que tenía lo que él pensaba. Esa tarea es una tarea, digamos, que ya recibe uno ese sello, ese estímulo. O sea, en cierta medida es verdad que, bueno, de vez en cuando uno lee una noticia o ve una cosa, pues yo pienso, ¿qué hubiera dicho Octavio de esto? ¿No? ¿Qué hubiera pensado? En una ocasión, cuando murió Julian Bendat, el autor de la traición de Clerc, de la traición de los clérigos o de los intelectuales, Sartre escribió, vamos a echar de menos su vigilancia. Bueno, yo creo que es verdad que eso es una de las cosas que podemos decir. Echamos de menos esa vigilancia que ejerció Paz sobre ideas, sobre conciencia, sobre actitudes, sobre situaciones políticas, esa capacidad pedagógica de enseñarnos que hay que arriesgarse, que hay que ir siempre más allá de eso que ya creemos establecido, que intelectualmente solo vale lo que se mueve, no lo que se remansa, no lo que se fija, no lo que se queda a riesgo de pudrirse, ¿no? Esa tarea pedagógica que algunos podemos agradecerle personalmente, pero que yo creo que hoy muchos, en México, en España, en tantos sitios, esa labor de gran pedagogo sin exhibicionismo pedagógico, de maestro sin vestirse de dómine, que tuvo y que ejerció Octavio Paz, yo creo que es una de las facetas destacadas, importantes y necesarias. Siempre necesitaremos poetas, ensayistas, grandes escritores, pero también yo creo que necesitamos maestros. El mundo abunda más en genios que en maestros. Y yo creo que lo que nos hace que podamos utilizar la genialidad de manera constructiva, de manera positiva, de manera progresista, por decirlo así, es precisamente el buen maestro. El maestro es el que sirve para que la genialidad no se esterilice y se cierre sobre sí misma. Y yo creo que Paz fue maestro en ese sentido. Muchas gracias. Quizá una de las formas donde se demuestra mejor ese dínamo que fue Octavio Paz es en su labor como editor de revistas, desde el bachillerato, desde la Escuela Nacional Preparatoria, cuando fundó Barandal con Efraín Huerta y Rafael Solana. Él siempre fue un editor permanente. Incluso cuando no tenía una revista, estaba pensando en la revista que quería fundar, y se ven sus cartas con Orfila, por ejemplo, de los 60s, y el sueño de tener una revista que congregara al pensamiento iberoamericano, que después consiguió en Plural y en Vuelta. Y si alguien ha sido testigo de ese trabajo es, desde luego, Enrique Krause, que trabajó 22 años al lado de Octavio Paz en la revista Vuelta, como secretario de redacción y después como subdirector. La obra de Krause como historiador cubre todo el México moderno, con siglos de caudillos el siglo XIX, con biografías del poder el siglo XX, y después se ha vuelto también una especie de Edmund Wilson latinoamericano, alguien que hace la historia de las ideas, pienso en su libro Redentores. Krause sigue el impulso del Paz editor, fundó la revista Letras Libres en México y en España. De hecho, es la única revista y casi diría la única empresa cultural privada de América Latina que tiene una edición española. Por ahí está el equipo de España, Ramón González Ferrici y Daniel Gascón, y me parece que es un trabajo realmente admirable que sigue el legado de Octavio Paz sin atribuírselo, sin nombrar Vuelta, porque Vuelta forma parte de las obras completas de Octavio Paz. Así que me da mucho gusto darle la palabra a Enrique Krause y decir que tiene 15 minutos para contar 22 años de relación. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Buenas noches. Las guerras intelectuales que Octavio Paz libró en vida las sigue librando después de muerto.
Pareciera que Octavio nunca encontrará la paz inscrita en su apellido. Perteneció a esa familia de escritores nacidos alrededor de la Primera Guerra Mundial, marcados por los hechos cruciales que ocurrieron entre 1929 y 1944. La caída de Wall Street, el advenimiento esperanzador de la Revolución Rusa, el ascenso del fascismo y el nazismo, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial. Fue el hermano mexicano de Albert Camus, Ignacio Silone, André Breton, George Orwell, Arthur Koestler, Daniel Bell, los disidentes de la izquierda. En su juventud fue marxista ortodoxo y en 1937 viajó a España para apoyar a los republicanos. Y, aunque rechazó desde temprano el realismo socialista, repudió al estalinismo y marcó sus distancias de la Revolución cubana, mantuvo su fe en la revolución como la palanca de redención social, la única posible epifanía de la historia. En 1937 consideraba al marxismo nuestro punto de vista y pensaba que la revolución, cito, ungida por la luz de la idea, es filosofía en acción, crítica convertida en acto, violencia lúcida, popular como la revuelta y generosa como la revolución, las engloba y las guía. De hecho, no fue sino hasta leer El archipiélago Gulag en 1974, justo al cumplir los 60 años, cuando Paz tuvo la epifanía inversa. Ahora sabemos, escribió ese año, que el resplandor que a nosotros nos parecía una aurora era el de una pira sangrienta. Nuestras opiniones, escribió, en esta materia no han sido meros errores, han sido un pecado en el antiguo sentido de la palabra, algo que afecta al ser entero. Ese pecado nos ha manchado y fatalmente ha manchado también nuestros escritos. Digo esto con tristeza y humildad. Al lavar ese pecado, Octavio Paz dedicó los siguientes 24 años de su vida. Estaba casi predestinado para el culto a la revolución. Nieto de un combativo editor que había participado en las guerras liberales, hijo del representante de Emiliano Zapata en Estados Unidos, Paz siguió esa genealogía romántica confiando en el poder revolucionario de la poesía para revelar al mundo y para cambiarlo. Pero curiosamente, en este sentido, una influencia importante fue Walt Whitman. Paz no escribió, como Neruda, otro whitmaniano, la gran saga poética de la América hispana, sino un libro admirable en prosa, El laberinto de la soledad. Desde su publicación en 1950, sigue siendo para muchos el espejo donde el mexicano contempla, con horror y fascinación, los rasgos de su identidad, su extraña pasión por la muerte y por la fiesta, sus miedos más recónditos a ser eternamente vencidos o conquistados, el subsuelo indígena, el arraigo de su vieja cultura española y católica, el desencuentro con el liberalismo occidental, la vocación nacionalista y revolucionaria. Aunque fue celebrado desde muy joven por su poesía filosófica, en la que el tiempo, el instante, el amor y sus metáforas en el mundo natural son temas constantes, tras la publicación de El laberinto de la soledad, la obra y la fama de Paz cobraron mayor impulso. Su encuentro en París con Breton y el surrealismo, desde 1947 hasta 68, vivió en los ambientes de la diplomacia internacional, y su contacto genuino con las culturas orientales liberaron sus formidables energías creativas, no solo en su poesía, sino en libros de teoría literaria, El arco y la lira, La otra voz, o ambiciosos tratados sobre el ocaso de las vanguardias, Los hijos del Limo. A este prestigio fincado en su obra se sumó su gallarda renuncia al puesto de embajador en la India tras la masacre de Tlatelolco, que puso un sangriento fin al movimiento estudiantil de 1968. Paz creyó ver en la rebelión estudiantil en Europa Occidental y el Este, Estados Unidos y México, el advenimiento de la revolución que había esperado desde su juventud, y por un breve momento los jóvenes de entonces nos unimos a él en esa creencia. De pronto, para sorpresa de estas nuevas generaciones, Octavio Paz, el poeta revolucionario, dio un viraje definitivo que aquellos hermanos suyos a los que me he referido, los disidentes de izquierda europeos, habían dado resueltamente a partir de los años 30 en sus libros y revistas.
Paz entonces criticó con denuedo los fundamentos ideológicos de la Revolución Rusa y la china y la cubana, por añadidura. Hizo el recuento de su saldo histórico, sus mentiras, miserias, crímenes, y revaloró la democracia liberal. En 1976 fundó la revista Vuelta, que circuló profusamente, mes con mes, en los países de habla hispana, hasta la muerte de Paz en abril de 1998. Vuelta fue su trinchera. Me detengo un instante porque ayer, recordando un pasaje de Bertrand Russell en donde dice que finalmente el Renacimiento fue obra de un puñado de hombres que no estaba escrito en el destino de Occidente que estos hombres existieran, que fue obra de ese puñado de hombres el Renacimiento, mecenas, artistas, pintores, escritores. Bueno, cuando yo conocí a Paz en 1976, tenía 63 años de edad, un escritor más que establecido, famoso universalmente. No tenía necesidad de fundar la revista Vuelta, pero Paz tenía una conciencia histórica de la importancia de las revistas en general, en Occidente y en particular en América Latina. Sabía que las revistas, a diferencia de la prisa de los periódicos y de la pausa de los libros, son un espacio de reflexión para las ideas, para los cuentos, para la poesía, para la literatura, para la crítica, necesario, un espacio mensual. Tenía esta conciencia muy clara desde su vida, desde su juventud, con la revista Barandal y Taller, la revista Sur en la que colaboró, y sin tener necesidad, esa necesidad, digamos, ya no digamos económica, Vuelta nunca le significó ningún dinero, él tenía la pasión del editor y la fundó. Y me he preguntado qué habría pasado con la cultura iberoamericana, y me atrevo a pensar también con la española, si Octavio Paz no hubiese tomado la decisión a los 63 años de fundar la revista Vuelta. Sin duda alguna, el diálogo entre las dos orillas, la literatura española, otras literaturas, el diálogo entre las literaturas, la crítica desde la libertad y la democracia de las dictaduras de cualquier signo, todo ese universo hubiese sido mucho más pobre, mucho más frágil. Allí en Vuelta publicó la obra de los disidentes del Este y la de los nuevos desencantados de Occidente, en Occidente, no de Occidente, en Occidente. Vargas Llosa, Semprún, Rebel, Edwards. Además de denunciar sistemáticamente a las dictaduras militares y a la dictadura perfecta del PRI, frase de Mario, célebre frase de Mario, Paz y Vuelta criticaron desde los valores de la democracia a los movimientos guerrilleros de América Latina. En aquellos años, aún más que ahora, la izquierda latinoamericana no toleraba la más mínima crítica a Cuba, ni la más mínima duda del balance globalmente positivo, se decía entonces, del socialismo en la URSS y en Europa del Este. Frente a esa posición cultural hegemónica, Paz tuvo el valor de introducir y auspiciar a la opinión disidente. Los viejos instintos inquisitoriales y escolásticos reaparecieron ante el heterodoxo. Fue acusado de reaccionario, fue deturpado en las aulas, las revistas académicas y los periódicos. En 1984, su efigie fue quemada frente a la embajada norteamericana, pero nunca cejó en su combatividad, quizá porque era una forma de expiación. No fue casual que el primer premio Nobel, después de la caída del muro de Berlín, haya sido para él, un poeta de la libertad. Lo acompañé durante 22 años en Vuelta, en esa guerra que no termina. Se sigue librando en la conciencia de quienes creemos en la democracia terrenal y perfectible, no en la revolución redentora y celestial. Paz cometió la herejía de abanderar esa guerra. Muchos aún no se lo perdonan, muchos aún quemarían su efigie. Finalmente, cada quien interpretará de manera distinta su papel en mantener vivo el legado de Paz. Yo lo interpreto como un llamado de pasión crítica. Si viviera, estoy seguro, Octavio Paz seguiría en su puesto de batalla contra todos los enemigos de la libertad. Los poderes oscuros que asesinan periodistas en la provincia de México, los poderes políticos que encuentran nuevas formas de corromper y corromperse, los poderes mediáticos que olvidan su misión social, los poderes demagógicos que desvirtúan a la democracia, los poderes ideológicos que han establecido una nueva Inquisición frente a las voces disidentes.
los poderes revolucionarios que asesinan estudiantes en las calles de Venezuela, los poderes autocráticos que buscan restituir el viejo imperio de los zares. Ese es el Octavio Paz que más extraño, el combativo, el indignado, el rebelde, el que de joven creyó en la aurora revolucionaria y de viejo tuvo el valor de verla de frente convertida en una pira de cadáveres, verla y denunciarla. Sobre su propio padre, en el gran poema Pasado en Claro, Octavio Paz escribió: ahora lo encuentro en sueños, esa borrosa patria de los muertos. Hablamos siempre de otras cosas. Bueno, yo quisiera parafrasearlo en esta ocasión y decir: ahora lo encuentro en sueños, esa borrosa patria de los muertos. Hablamos siempre de lo mismo, hablamos de la libertad. Muchas gracias. Si alguien sigue el legado que ha trazado Krause como el permanente disidente, el inconforme, el crítico, es justamente Mario Vargas Llosa. Yo recuerdo la frase que dijo en el coloquio de la experiencia de la libertad en México, con Jorge Semprún, con Adam Michny, con Castoriadis, con Iván Klima, con Carlos Franchi, con Miloš, con Agnes Heller. Fue realmente una reunión histórica y estaban discutiendo el mundo del futuro tras la caída del muro de Berlín, y Vargas Llosa dijo que no podía excusar a los anfitriones y que lo sentía mucho, pero tenía que hablar de México y del PRI, y calificó al sistema como la dictadura perfecta, pero no porque fuera el más represivo, sino porque sabía incorporar incluso a sus críticos con tal de permanecer en el poder. Y para los que lo vimos en la televisión privada, para los miembros de mi generación, fue un momento inolvidable. Yo creo que Vargas Llosa es el heredero de ese espíritu crítico y es, por supuesto, uno de los grandes autores de todos los tiempos en lengua española, Premio Nobel de Literatura. Mario. Muchas gracias. Afortunadamente me equivoqué, la dictadura no era tan perfecta como parecía. Octavio Paz fue un gran polemista, creo que uno de los más brillantes polemistas que yo he leído, y buena parte de sus polémicas fueron polémicas consigo mismo. Creo que ese es uno de los signos más flagrantes de la vitalidad de su obra. Nunca estuvo contento con sus propias convicciones y siempre las estuvo sometiendo a un análisis crítico. Y eso le permitió cambiar, y eso hizo de él un pensador de la libertad. Cuando decimos Octavio Paz, pensador de la libertad, decimos una verdad, pero una verdad que es un poco estereotipada y demasiado general. La libertad, Paz la fue descubriendo, la fue conquistando a medida que cambiaba de opinión y a medida que la realidad desmentía muchas de sus creencias y lo obligaba a adoptar otras, a veces las más opuestas a las que había defendido hasta entonces. Como ha recordado Enrique Krause, en su juventud fue un marxista ilusionado con la idea de la revolución, y creo que la experiencia de España, aunque breve en su vida, su venida al Congreso famoso de Valencia en plena guerra civil, lo llevó a revisar de una manera muy crítica sus convicciones marxistas. También lo ayudó a revisar estas convicciones su adhesión al surrealismo. El surrealismo tuvo en sus comienzos coqueteos con el marxismo, con la Revolución Rusa, pero luego la lucidez de Breton hizo que se fuera apartando y volcara sus simpatías hacia el trotskismo. Esta fue una evolución semejante a la que vivió el propio Octavio Paz.
Pero luego, esta visión de la revolución con simpatías hacia el trotskismo también fue objeto de revisión en su vida, y el proceso que lo lleva a adoptar la cultura democrática no es un proceso corto, sino un proceso largo, lleno de meandros, de los que dan testimonio sus extraordinarios ensayos. Quiero detenerme solo en uno de ellos, uno de los más famosos, uno de los más leídos y uno de los más hermosos, El laberinto de la soledad. El laberinto de la soledad es un libro hermosísimo, maravillosamente escrito, y que presenta una visión fundamentalmente poética de la identidad mexicana. Pero yo no diría que es un libro que defiende la libertad, sino precisamente lo contrario. Es un libro que define la identidad mexicana a partir del nacionalismo, y a partir del nacionalismo en una de sus peores manifestaciones, que es el colectivismo. Es un libro que, con la belleza de su prosa, con la elegancia de sus imágenes, nos convence que hay una manera de ser mexicano, que es resultado de una historia, resultado de una cultura, resultado de un transcurrir colectivo que ha ido perfilando, definiendo una cierta manera de ser, una identidad que comparten todos los mexicanos. Esa es una visión nacionalista y colectivista de la historia profundamente reñida con la cultura de la libertad. Es un libro que nos seduce, que nos soborna por la extraordinaria belleza y elegancia de su prosa, pero sometido a ese tipo de análisis críticos profundos que solía hacer Octavio Paz. Es un libro que, desde el punto de vista de las ideas, en lugar de acercarnos, nos aleja de la libertad. Él no se quedó en el laberinto de la soledad, siguió avanzando, y como ha mencionado también Enrique Krause, a partir del testimonio de Alexander Solzhenitsyn, a través de ese libro increíble, verdaderamente increíble, que es El archipiélago del Gulag, dio un salto que lo alejó profundamente del nacionalismo y del colectivismo en el que estaba todavía cuando escribió El laberinto de la soledad. A partir de entonces, yo creo que efectivamente Octavio Paz se convierte en un pensador de la libertad, hace una profunda autocrítica del colectivismo. Es el momento en que rompe realmente con el marxismo y adopta resueltamente la cultura democrática. Creo que el libro en el que está maravillosamente expresada esta transición es El logro filantrópico. Esa colección de ensayos significa una ruptura realmente profunda, integral, filosófica, política y hasta diría estética, con todo lo que había defendido Octavio Paz hasta entonces. Adoptó la libertad, pero no se quedó contento con ello, y empezó, en sus reflexiones políticas, a desentrañar el sentido de palabras como democracia, representatividad, elecciones libres, libertad económica, y sobre todo eso ha dejado ensayos extraordinariamente contradictorios entre sí y profundamente estimulantes. Creo que Octavio Paz es uno de los pensadores modernos que ha descrito con mayor lucidez en sus entrañas más íntimas lo que son las dictaduras, lo que es la dictadura, no importa cuál sea la máscara ideológica con la que se presente. Y al mismo tiempo, Octavio Paz, en sus ensayos políticos, ha discutido consigo mismo sobre lo que significa democracia, las distintas versiones, expresiones de la democracia, cuál de ellas es la más auténtica,
¿Cuál de ellas es la que se acerca más a ofrecer a los ciudadanos en una sociedad libre aquello que llamamos libertad? Nunca acabó de ponerse de acuerdo totalmente sobre lo que era la verdadera democracia. Desde luego, nunca tuvo ninguna duda sobre lo que es la democracia política, la tolerancia que ella implica, la importancia que tiene la existencia de partidos políticos, la importancia de la renovación del poder a través de elecciones, la fundamental importancia de una prensa libre y crítica. Pero Octavio Paz nunca llegó a entender la libertad económica, y por eso su liberalismo es político y nunca fue económico. Nunca llegó a aceptar la idea de que el mercado pudiera garantizar a la creación artística, a la creación literaria, al pensamiento filosófico, una libertad semejante a la que ofrecía políticamente a los ciudadanos de una nación. La idea de que el mercado pudiera de alguna manera determinar el éxito o el fracaso de las creaciones literarias y artísticas le repugnaba. Le parecía que una cultura sometida a la dictadura del mercado era una cultura de alguna manera enajenada, en la que el precio y el valor, cosas distintas, se fundían en una sola mentira. Es fascinante leer las discusiones de Octavio consigo mismo respecto a con qué se podía reemplazar entonces el mercado en el campo cultural para que la cultura pudiera funcionar con genuina, con auténtica libertad y sin las inevitables enajenaciones que trae el funcionamiento del mercado como un índice de valoración artística y cultural. Nunca llegó a ninguna conclusión al respecto, y yo creo que no llegó porque creo que no hay ninguna conclusión que sea capaz de establecer esas diferencias ontológicas entre la libertad política y la libertad económica. Pero lo que es interesante, lo que es fascinante, es que Octavio Paz tuvo el coraje de plantear unos problemas que, como son de muy difícil o imposible solución, tratamos de esquivar y silenciarnos. Por esquivarlos y por silenciarlos, la democracia, que tenemos la suerte de vivir en buena parte del mundo, ha entrado en crisis y vive situaciones tan dramáticas, tan angustiosas como la que acaban de revelar las elecciones europeas recientemente vividas. Creo que en ese sentido, efectivamente, Octavio Paz fue un gran maestro. No esquivó nunca los problemas, no esquivó nunca los dilemas, los enfrentó, y aunque no llegara a encontrar soluciones, allí dejó planteadas sus preguntas, sus críticas, sus angustias, sus anhelos, y creo que todo eso da a su obra esa inmensa, esa estimulante vitalidad que ella tiene. Creo que es injusto hablar solo de la política cuando hablamos de Octavio Paz. Él fue muchas otras cosas, además, que un pensador político. Fue un gran poeta. Yo nunca olvidaré la impresión que me hizo leer cuando era estudiante universitario el primer texto suyo, uno de los más hermosos poemas que escribió, Piedra de Sol, y cómo las imágenes de ese maravilloso poema han quedado tan vívidas en mi memoria. Pero él, además de un gran poeta, fue un gran ensayista literario y tuvo algo que él elogió mucho en Ortega y Gasset, un escritor que admiraba y un pensador al que yo creo Octavio Paz se pareció mucho y al que mucho debió.
una curiosidad universal, una curiosidad que no conocía fronteras. En ese sentido, al igual que Alfonso Reyes, al igual que Jorge Luis Borges, fue fundamental para que los escritores latinoamericanos nos desprovincializáramos, para que rompiéramos las barreras de la comarca, de la región, de la nación, y nos volcáramos, como él lo hizo, hacia la cultura universal. Efectivamente, la cultura francesa fue importantísima en su vida, pero no lo fue menos la cultura en lengua inglesa. Y luego, cuando ya mayor descubrió las culturas orientales, se volcó hacia ellas con la misma curiosidad, con la misma fruición, con la misma pasión con que había leído a los grandes escritores franceses, a los grandes poetas norteamericanos e ingleses. Y por nada de esto dejó Octavio Paz de ser profundamente mexicano. La obra de Octavio Paz está impregnada de preocupaciones por México. Habló de México desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de la literatura. Creo que su libro sobre Sor Juana Inés de la Cruz es acaso el más hermoso libro de crítica literaria que se haya escrito en América Latina, y al mismo tiempo, qué exploración tan intensa, tan rica, tan diversa, tan profunda de lo que fue el México colonial, la América Latina colonial, la América Latina sometida a España. Pero lo mismo se pueden decir de las cosas que escribió sobre la India. La India lo deslumbró y dejó por escrita una visión de la India que no sé hasta qué punto es verdadera, pero lo que sí es seguro es que es profundamente convincente y conmovedora. Lo que hay en ella de imaginación seguramente es tan importante como lo que hay de observación y de memoria viva, pero eso es justamente un gran escritor. Alguien que no se queda en la mera descripción de lo que existe, de lo que es la realidad, va más allá, enriquece lo que ve y lo que conoce con su fantasía, con su imaginación, y si tiene el talento a la hora de escribir, de manejar esa lengua maravillosa que es la nuestra, pues entonces crea un mundo que enriquece el mundo real, un mundo que de alguna manera nos seduce, nos conmueve, porque nos desagravia de las limitaciones y de las insuficiencias inevitables que tiene el mundo real. Por todo eso, la obra inmensa, gigantesca de Octavio Paz es una obra que nos enriquece a todos sus lectores y que ha enriquecido a América Latina, a la lengua española y a su tiempo. Yo quisiera finalizar recordando lo que ya dijo Enrique Krause, lo que significó la existencia de las revistas que dirigió Octavio Paz, Plural primero y luego Vuelta. Ustedes no se pueden imaginar la bocanada de aire libre que significaba en la América Latina de esos años leer Plural o leer Vuelta. Allí, por primera vez, se defendía la democracia en un mundo intelectual donde la democracia estaba profundamente despreciada. Era considerada la máscara de la injusticia, de la explotación, la máscara del imperialismo y sus sirvientes. Y allí lo que se atacaba, lo que en cada una de las ediciones de la revista se defendía, era el derecho a revisar todos aquellos estereotipos, todos aquellos lugares comunes ideológicos que habían echado raíces profundas, sobre todo en la juventud latinoamericana, y nos tenían a los latinoamericanos profundamente cegados sobre la verdad y la mentira políticas. En una época en que prácticamente todos los intelectuales latinoamericanos quedamos hechizados por la Revolución Cubana, Octavio Paz fue uno de los rarísimos intelectuales, de los grandes intelectuales, que mantuvo la cabeza fría y mantuvo desde el principio
una actitud crítica frente a la Revolución Cubana, adivinando lo que ella iba a hacer pocos años después. Las revistas de Octavio Paz nos abrieron los ojos sobre una verdad política que desconocíamos, los testimonios de los disidentes que venían del otro lado del telón de acero, lo que significó Solzhenitsyn, lo que significaron los grandes disidentes de las llamadas democracias populares, y cómo a partir de esa experiencia muchos empezamos a reivindicar nuevamente esa democracia tan denostada, tan despreciada en la América Latina de los años 60 y 70. Solo por eso habría que estar enormemente agradecidos al coraje, a la inteligencia y a la independencia de Octavio Paz. Pero desde luego este es solo un aspecto de la obra de un gran escritor, de uno de los últimos humanistas de nuestro tiempo, y por eso, aunque le hagamos muchos homenajes como este, seguiremos siempre en deuda con él. Muchas gracias. Cuando Octavio Paz llega a España en 1937 al segundo Congreso de Escritores Antifascistas y se hace amigo de los miembros de Hora de España, sus estrictos coetáneos, Ramón Gaya, Manuel Altolaguirre, Rafael Diestre, María Zambrano, y después en México, cuando apoya a todos los exiliados españoles y colabora con ellos, con León Felipe, con Juan Rejano, con Luis Cernuda, tuvo, sin embargo, Octavio Paz la lucidez de saber que la transición a la democracia en España solo podía suceder a través de la propia España, es decir, que tenía que ser un fenómeno interior. El exilio tenía la legitimidad, o pensaba que tenía la legitimidad, para la muerte de Franco regresar al poder en España, y Paz desde muy pronto supo que el exilio era más bien una rama de la cultura mexicana y que la transformación tenía que venir desde el interior de España. Y una inmensa simpatía siempre albergó por el joven abogado sevillano Felipe González, que cumpliría a cabalidad el sueño de que España tuviera una verdadera democracia. Paz creyó en la fraternidad de los hombres y en la igualdad, pero no a costa de las libertades. Y creo que ese es justamente el legado de Felipe González, que está obviamente en los libros de historia, y es haber logrado que España diera un paso de gigante en sus libertades y en su prosperidad sin traicionar las libertades individuales. Felipe González, por favor. Gracias. Buenas noches. Para mí es una osadía hoy hablar de Octavio Paz con Enrique, con Mario, con Eduardo, con Jorge Eduard y contigo mismo, ¿no? Ellos me conocen la obra, yo conocí a Octavio, verá, cómo explicarle y cómo pedirle a Enrique, cómo, digamos, aplicaciones a la política actual del debate entre Maquiavelo y Erasmus, ¿no? Cómo aplicar a la política actual y a las situaciones que vivimos el pensamiento de Octavio. Bueno, una cosa que no me cabe duda, Octavio Paz sigue siendo de actualidad, no solo fue universal, no solo, como decías tú antes, trascendía a su momento, no, sino que sigue siendo de rabiosa actualidad. Sus preguntas sobre la libertad y algunas otras. Verán, yo he tenido muy buena relación con personalidades gigantes de la literatura y del ensayo que entre sí no se llevaban bien. Mario sabe de qué hablo, Enrique también. Y yo tenía buena relación en el buen sentido de la palabra. Era valoración, aprecio. Incluso en los últimos momentos de la vida de Octavio Paz, me hubiera gustado, llegué tarde, que Carlos Fuentes se volviera a encontrar con él. Porque mirándolo bien, no había ninguna razón para lo que pasaba, razón de fondo. Había otro tipo de pasiones. Pero esa es una pequeña anécdota. ¿Qué me llamaba la atención de Octavio Paz? Que Octavio Paz era capaz de explicar por qué un taoísta coreano o hindú podía ser o sentirse cristiano porque asumía la figura de Cristo independientemente de la inmanencia de la trascendencia,
Y nunca un cristiano podría hacer compatible sus creencias cristianas con el taoísmo. Bueno, Octavio tenía la respuesta a eso, que era fantástico. Era más o menos la fenomenología de las prácticas históricas adquiridas, que digamos estaban en la base del taoísmo, y nosotros siempre empeñados en la trascendencia de la inmanencia, nunca aceptábamos que hubiera una verdad fuera de nuestro dogma, de lo que creíamos trascendente. Yo creo que Octavio era capaz también de incorporar eso, pero verá, les digo, es de rabiosa actualidad, y el homenaje 1000 veces merecido, a lo mejor, Enrique, lo deberíamos de traducir en una reflexión a futuro en 2 aspectos fundamentales, tres, que golpean. Uno lo acaba de citar Mario Vargas Llosa. Cuando cae el muro de Berlín, Octavio dice que las respuestas hayan fracasado no significa que las preguntas no sigan vigentes. Atención. Entonces, él ya había aceptado previamente el fracaso de la respuesta. Lo que no aceptaba es que las preguntas no estuvieran vigentes y, por tanto, él tenía un compromiso con la libertad y una rebeldía frente a la injusticia. La injusticia social, compromiso con la libertad, lo lleva a respetar y asumir que no hay mejor sistema con sus imperfecciones que la democracia para vivir en libertad, pero se rebela frente a la injusticia. Por eso dice algo tan duro como este, que las respuestas hayan fracasado no significa que las preguntas no sigan vigentes. Por tanto, sería bueno hacernos las preguntas que todavía están esperando respuestas. Para la sociedad de nuestro tiempo, la otra cuestión, el compromiso con la libertad. Claro, Octavio se atrevió, como Semprún, no solo a revisar su propio pensamiento de una manera crítica y con una enorme lucidez, se atrevió a dar ese paso que crea una enorme incomodidad y que yo entiendo a Pablo Neruda, igual que entendía a Saramago. Es decir, oiga usted, ¿y por qué voy a abandonar, aunque no crea en esto, esta coraza que en cierta manera me protege de una crítica que no quiero afrontar? Porque realmente lo pasó muy mal con esa crítica. Octavio Paz nunca fue un reaccionario, es radicalmente injusto. Al contrario, fue un hombre, digamos, progresista en el sentido profundo del término. Obviamente, lo que atacaba a la libertad no le interesaba, pero la propia reflexión que hacía Mario sobre el mercado era interesante. Dice, bueno, muchas veces me ha golpeado la cabeza. Dice, es que yo creo que la economía de mercado es mucho más eficiente que cualquier tipo de estatalización. Y no digo ya, parte de la reflexión que podríamos seguir haciendo, estas propuestas de utopías regresivas ante los fracasos del modelo que estamos viviendo en América Latina. O sea que creo en la economía de mercado. Ahora, me resisto a pensar que la economía de mercado sea igual a la sociedad de mercado, porque creo que el ser humano tiene una dignidad. Entonces, ¿cómo interpreto la economía de mercado? Vamos a ver, si no hay economía de mercado, no hay democracia. Sin embargo, el mercado es muy caprichoso y puede ser compatible con la dictadura. O sea, la democracia no traicionará nunca al mercado. ¿Por qué? A la economía de mercado. Porque la libertad de iniciativa económica forma parte del paquete de libertades que definen la convivencia democrática, lo cual no significa que traslademos la economía de mercado a la sociedad de mercado y que el individuo, el ciudadano, sea considerado como una pura mercancía. Por eso hay políticas públicas que tienen que corregir eso, que era lo que frenaba en parte esa evolución de Octavio Paz de decir, bueno, pero no puede ser esto. Bueno, hoy les digo, es que yo creo en eso. Es que yo creo en la economía de mercado y no en la sociedad de mercado. Por eso creo que la responsabilidad política es gobernar el funcionamiento previsible del mercado y evitar sus excesos. Es que lo creo. Y lo creo sobre todo en este fenómeno de la globalización, en este casino financiero en el que se ha convertido el sistema financiero global, que para que no se molesten los de los casinos y no se ofendan, diré que en ese caso es sin regla, porque los casinos tienen regla, uno sabe lo que se juega, pero con los agentes del sistema financiero es difícil saber lo que uno se puede jugar. Acaban de sancionar suavemente la falsificación del Euribor
Antes había ya detectado la del LIBOR. Bueno, una sanción de esas que no permitan poner en cuestión la viabilidad de quien ha hecho el falseamiento del Euribor. A uno le gustaría tener 25 o 30 años menos, no sé cuántos menos, para decir, bueno, ahora vamos a poner millones de demandas de la gente que de verdad se ha visto perjudicado por ese falseamiento del Euribor. Ya la sanción oficial está hecha. Pero ¿y la gente que ha pagado más por su hipoteca? O por cualquier otra cosa. Tanto, ¿qué trataba de reflexionar? En la idea de la libertad, en su compromiso, que es una evolución larga y contradictoria, maravillosamente contradictoria a lo largo de su vida, de Octavio Paz, en su coraje político por desprenderse de la protección de la armadura, aunque fuera sin creer en ella, con distancia ideológica, en esa cosa fantástica que decía Valle Inclán cuando le decía, ¿y usted por qué sigue siendo carlista? Decía, porque me gusta ser amigo de las causas perdidas. Así ha habido muchos comunistas. Decían, usted sigue siendo comunista. No creo en el comunismo, pero tampoco descreo. Por tanto, tampoco soy objeto de una crítica feroz. Por tanto, ¿cómo retomar a Octavio Paz en la reflexión sobre la libertad? Hay un campo que me preocupa especialmente, y sobre la democracia. Uno, ¿qué significa? ¿Cuáles son las entrañas de esta crisis de gobernanza de la democracia representativa? Que es un fenómeno general, universal. ¿Cómo impactan en eso poderes supranacionales que provocan una especie de reacción nacionalista cargada de utopía regresiva? Eso es Europa ahora. Hombre, en Europa, ver que la participación en las elecciones para el Parlamento Europeo es del 43-44% y que en Ucrania, digamos, votan porque quieren ser libres para decidir su propio destino y votan masivamente. Bueno, en Europa no votamos porque ya somos libres y ¿para qué sirve votar? O sea que no está del todo mal como contraste, ¿no? Por tanto, primera cosa, podríamos analizar cuáles son las entrañas de la crisis de la democracia representativa. Yo no creo en la democracia como un sistema cerrado. Algunas veces discutiendo de esto en México me decía, bueno, la democracia no garantiza el buen gobierno, sí garantiza que podemos echar al gobierno que no nos gusta, que es una diferencia no pequeña de la dictadura. Y al cabo del tiempo garantiza que mejora el gobierno y que las instituciones mejoran a largo plazo. Porque los políticos nos gustan poco que nos echen. Y por tanto, para que no nos echen, tenemos que ir mejorando las prestaciones. Pero atención, los que creen cuando hay fracasos más o menos sucesivos de los gobiernos, que es la democracia la que fracasa, se están equivocando. No es la democracia, que es puramente instrumental, no es un sistema para entendernos, y menos una ideología. Ya se han repetido hasta la saciedad. Eso merecería la pena reflexionar sobre eso. Y merecería la pena reflexionar sobre algo que importa mucho. Porque todos los que estamos en esta mesa podemos recordar la pasión que nos movía a muchos de nosotros, a todos, en los años 80, la recuperación de las libertades democráticas, y en los 70 en España, en toda América Latina. Parte de la motivación de las cumbres iberoamericanas y tal era, es decir, vamos a intentar presionar para llegar a un horizonte en el que todos vivamos en democracias pluralistas, en sistemas libres y tal. Y es verdad que en toda América Latina, salvo una excepción, se vota. Pero es verdad, y es lo que me preocupa, y sería la reflexión segunda, es verdad que entre la legitimación de origen, que es el voto, y la legitimación de ejercicio, que es el respeto al juego político con las libertades básicas, incluida la prensa, la independencia, la justicia y otros factores, hay una situación que se está degradando, con poca sensibilidad. Es que al mismo tiempo que se está construyendo una sociedad, lo cual es un éxito, donde crecen las clases medias en América Latina, al mismo tiempo que ocurre eso, estamos viendo cada vez más fenómenos de estrechamiento de las libertades.
se vota, pero hay amenazas más o menos veladas, más o menos, sobre las libertades. Y el tercer motivo de reflexión, que se refiere a la primera frase que he citado de Octavio Paz, que las respuestas hayan fracasado no significa que las preguntas no siguen vigentes. ¿Y cuál es la pregunta que sigue vigente? Por fortuna superamos aquellos sistemas alternativos y antagónicos porque uno desapareció. Pero al mismo tiempo que Octavio se hacía esa pregunta, había alguien que calificaba la nueva etapa como fin de la historia. Brillantísimo análisis, tan brillante como equivocado. Era el comienzo de la historia más que el fin de la historia o la superación de un paréntesis histórico. Estamos en una historia distinta. Pero, de todas maneras, me preocupa la sostenibilidad, también desde el punto de vista de la democracia representativa, de un modelo económico que cuando crece, incluso cuando elimina sectores de pobreza, aumenta la desigualdad. No digo ya cuando se ajusta, obviamente cuando se ajusta porque hay una crisis, se ajusta de manera tremendamente desigual. Entonces la reflexión va más allá de un compromiso ideológico, aunque no puedo dejar de tener un compromiso ideológico. ¿Cuál es la sostenibilidad a medio y largo plazo de un modelo que aumenta la desigualdad en la redistribución del ingreso? Repito, eso es compatible con eliminar la pobreza en sectores crecientes de la población. Y eso podría explicar por qué vivimos, hay muchos sitios, movimientos sociales muy intensos en Brasil, donde han salido de la pobreza y la marginalidad en los últimos 15 años, pues 35, 38 millones de personas, no sé cuántos. Por tanto, si quisiéramos hacerle un homenaje continuado a Octavio, tengamos la valentía de hablarlo, de discutirlo, de exponerlo en público y de exponerlo sin estar prisioneros de las ideologías. Por eso he dicho, ¿es sostenible el modelo? No porque yo tenga un componente ideológico, sino porque el propio Warren Buffett le parece que esto no es sostenible. ¿Lo podríamos reflexionar? ¿Podríamos reflexionar la degradación del espacio de libertad que se está produciendo en algunos países por limitaciones de diverso tipo? Con sistemas democráticos en el sentido de la legitimidad de origen. Recuerdo una indirecta polémica que tuve con Mario una vez a propósito del PRI, de la dictadura perfecta, que Mario decía que la esencia de la democracia era la alternancia. Y yo le decía, le contestaba por escrito, la esencia de la democracia es la aceptabilidad de la derrota. Si la derrota no es aceptable, porque la desigualdad de oportunidad es enorme, la gente tiende a romper el sistema, a salirse del sistema y, por tanto, a tratar de derribarlo con mecanismos antisistema. Pero si la gente decide que le gusta más una opción que otra, con razonable igualdad de oportunidades, lo que define la democracia no es la alternancia, ese simplemente la explica. No es la alternancia, sino la aceptabilidad de la derrota. Así que yo creo que tenemos motivo para decir, ¿por qué no recuperamos? Yo sé que hay un pensamiento de Octavio Paz, era un gigante como creador y como poeta, y lo que has dicho sobre el uso de la palabra es emocionante, porque es verdad, realmente la esencia. Después había un escritor colombiano, la palabra dura más que las piedras, ¿no? Lo cual es, en términos históricos, absolutamente verdad, en auroras de sangre. Entonces, ¿por qué no lo recuperamos y, puesto que estamos en el centenario de su nacimiento, seguimos, digamos, rindiéndole homenaje desde posiciones muy variadas, preguntándonos qué pasa con su pasión por la libertad, además para decir lo que se piensa, qué pasa por su recuperación de la visión de la democracia, por su desconfianza frente a lo que decía Mario, es que la cultura puede estar sometida al precio sin que sea semejante al valor, que también decía Machado, todo necio confunde valor y precio. Yo lo llevo un poco más allá.
la economía de mercado está bien, la sociedad de mercado no es aceptable, porque el ser humano no puede ser una mercancía. Por tanto, tiene límites la economía de mercado. Lo que no puede prohibirse ni limitarse es la libertad de iniciativa económica, que es una libertad básica. Si desaparece, no hay manera de que la democracia sobreviva. Pero yo creo que no hay que olvidar, Mario, no hay democracia sin mercado, hay mercado sin democracia. Por tanto, el mercado es un personaje bastante raro, que es compatible con Franco o con Pinochet, pero no hay ninguna democracia que pueda prescindir de él. Es una pareja con una relación un tanto desequilibrada. Lo cual quiere decir que, al final, la nobleza de la política es gobernar también sobre la previsibilidad de los movimientos de los mercados. Nunca van a ser totalmente previsibles, pero esta teoría que triunfó cuando cayó el muro de Berlín, eso lo arregla la mano invisible del mercado. Se dio una bofetada tremenda en el 98-99 en los países periféricos y se la ha dado definitivamente en los países centrales en 2008. Y cuando la buena mano invisible del mercado, empezando por Lehman Brothers, lo mandó todo al garete, reclamaron que alguien que no fuera invisible salvara del desastre que se había provocado con la famosa mano invisible a todo el sistema financiero global. Y al día de hoy, lo que más me inquieta, yo creo que se ha llegado a salvar al sistema financiero, pero no se ha atrevido nadie a ponerse de acuerdo para regularlo y que vuelva a su función que ya tenía en el Renacimiento, que es administrar prudentemente el ahorro y prudentemente transformar el ahorro en créditos para generar empleo y riqueza. Digamos que esa actividad sigue siendo marginal en los agentes del sistema, los actores del sistema financiero. Por lo tanto, vean que la desviación es tremenda. Me impresionó lo que decía Edwards de Octavio y lo que se ha dicho aquí. Pero Octavio está de actualidad. Y como está de actualidad, a Enrique, que tiene alguna responsabilidad en eso, le propongo que siga estando de actualidad como homenaje. Gracias. Como todo encuentro intelectual no hay respuestas sino nuevas preguntas, pero yo voy a pedir al presidente del Senado de México, senador Raúl Cervantes, que dé las palabras de clausura. En lo que sube al atril también quiero hacer un agradecimiento a Aurelio Major, quien ha coordinado las tareas del centenario de Octavio Paz en España. Aurelio, muchas gracias por todo. Te agradezco mucho. En nombre del Senado de la República, con un profundo agradecimiento a los ponentes de compartir y provocarnos reflexión, en verdad, mil gracias. No solo Paz está en la actualidad, no solo porque cumplió 100 años de que nació. Es evidente que el pensamiento y la reflexión de Paz en México, consciente o inconscientemente, ha dado muchos frutos. El tema de la libertad es un tema necesario como esencia en cualquier democracia, y cuando solo es declarativa y se transforma en un catálogo de derechos fundamentales o derechos humanos, lo que se vuelve es demagogia. México, en los últimos años, hizo una profunda reflexión de lo que significaba la libertad y el papel del Estado para garantizarla. Tan es así que hubo un cambio jurídico importante en los últimos años, que se transformó desde la sociedad con figuras de colaboración en el Parlamento, en el derecho congresional, para construir un sistema de derechos humanos que basarían en cualquier definición de Paz de lo que significa la libertad. Sin igualdad no puede haber libertad. Ningún ser humano puede ejercer ese derecho si sus oportunidades no son iguales de todos y cada uno de los que participan en una sociedad. Cuando México transformó el sistema
del primer artículo constitucional de los derechos humanos y generó 4 principios de visión y puso al centro de la persona, obligando al Estado mexicano a darle una solución al ejercicio de las libertades y de las igualdades y de todos y cada uno de los derechos humanos. Se preguntaba uno, ahora que este derecho se hizo justiciable, ¿quién, cómo y con qué recursos se va a garantizar? El esfuerzo que se ha estado haciendo en México de la transformación profunda en la reflexión diaria y en una autocrítica es generar un marco constitucional, jurídico, social y económico que lo garantice. Lo último que hemos hecho en estos años, en año y medio del trabajo de esta legislatura, se ha abocado a generar la transformación económica que pretende buscar el crecimiento y por lo tanto el cumplimiento no declarativo, sino funcional de estos derechos y de estas libertades. El Senado de la República no solo es el que coedita un libro y no solo debe hacer homenajes, lo que tiene que hacer es reflexiones y consecuencia de estas reflexiones que se vean su actuar en sus facultades constitucionales, en la construcción del marco jurídico, en el seguimiento y control de las políticas públicas de otros poderes y sobre todo en el contacto y la escucha de los ciudadanos para resolverles sus problemas. El Senado, cuando está en este tipo de eventos, en cualquier parte o latitud del mundo, lo que quiere y debe mandar el mensaje es que nos provoquen, como hoy nos provocaron ustedes, la reflexión y nos inviten a la autocrítica para que siempre estemos en la mejora constante de que las libertades de los mexicanos y de las mexicanas, de las libertades de todos los seres humanos que viven en Iberoamérica y en esta forma de crecimiento de libertades se dé siempre de mejor manera. Cité alguna vez en el Pleno del Senado de la República un concepto de paz. Lo hice con un profundo convencimiento y es el concepto de la libertad. Palabras más, palabras menos, dice paz, que no es ni una idea filosófica ni un concepto teológico el tema de la libertad, sino es lo que todos vivimos, sentimos y pensamos cuando pronunciamos 2 monosílabos, sí o no. Honrémoslo ejerciendo nuestra libertad de mejor forma y busquémosle solución a nuestros problemas de nuestras democracias. Mil gracias.